Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Los invito a que me sigan en la palabra de Dios en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, los versículos que van del 1 al 8. Habla de Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El tema que quiero compartir en esta noche es Iglesia fiel, iglesia que da testimonio. Cuando los seguidores de Jesús empezaron en Jerusalén a testificar con fidelidad el nombre de Cristo, como dice la palabra acá, los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, se llenaron de celos, se llenaron de ira y comenzaron a perseguirlos, y no solamente eso, sino que dice la palabra que empezaron a castigarlos. Y el libro de los Hechos, tanto en el capítulo 8 como en los textos que pudiéramos leer más adelante también, es claro donde dice que todos los creyentes de la iglesia de Jerusalén comenzaron a sufrir una cruel persecución. Pero los que dice que no fueron expulsados fueron los apóstoles, y los demás tuvieron que huir fuera de Jerusalén y fueron esparcidos, dice, por distintas provincias de Judea y de Samaria. Así como nuestro país se divide un solo país, Argentina. Tenemos muchas provincias y tenemos dentro de esas provincias ciudades y hasta pequeñas poblaciones. Así se dividía el Imperio Romano, se dividía en provincias también. Por eso Lucas dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? Anunciando el Evangelio de Cristo. O sea, que al salir de Jerusalén, el resultado fue cumplir ¿qué cosa? Lo segundo que les había pedido Jesús cuando le dijo, quédense en Jerusalén, van a recibir el Espíritu Santo y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ir a Judea primero como testigos y luego salir e ir a distintos lugares como Samaria y otras ciudades. Jerusalén estaba dentro de la provincia de Judea. Por eso ellos comenzaron el testimonio en esa provincia, en Judea, donde estaba incluida la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud, del sometimiento al cual los tenían los egipcios? Y que Moisés, ¿qué le dice? Que no se sentía capacitado para tal tarea que Dios le estaba pidiendo. ¿Se acuerdan que hasta una de las cosas que dijo era que él era tartamudo? Dios, cuando Moisés le dijo que él no estaba capacitado para esa tarea, ¿qué le dijo? Le hizo una promesa, que lo acompañaría y que le daría las palabras que él iba a tener que expresar. Seguro, en ese momento, al no creer él en sí mismo que podía por sí solo cumplir semejante tarea, aprendió a confiar más en su Creador, aprendió a depender más su vida plenamente del Dios
que todo lo puede y que le hizo la promesa que no solo lo iba a acompañar, sino que le iba a dar las palabras suficientes para enfrentar la tarea. ¿No nos habrá pasado o no nos pasará en algún momento a cada uno de nosotros que nos sintamos como Moisés, sin condiciones para hacer determinadas cosas o tareas que a veces se nos piden en la vida de una comunidad, ya que estamos hablando de lo que es ser iglesia? La respuesta que dio él a Dios es la misma que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Cuando Moisés le dijo que no podía, Dios le dijo esto que encontramos en el libro de Proverbios en el capítulo 3, el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y acá vuelve a aparecer eso que ya hablamos cuando la Biblia habla del corazón, habla de todo nuestro ser, habla desde lo profundo de nuestro interior. El corazón es todo lo que somos. Dice, fíate de todo corazón, de todo lo que sos, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y también acuérdense cuando hablamos de no apoyarnos en nuestra propia experiencia. Seguro que siendo fieles como fueron y aprendieron a hacerlo los discípulos y todos los seguidores de Jesús, estaremos preparados no solo para llevar el mensaje a los más cercanos que tenemos de cada uno de nosotros, sino también a quienes Dios disponga colocar en nuestro diario caminar. Ya hablamos en otro momento, en otra predicación, que el temor a cada uno de nosotros nos paraliza. Y yo creo que el temor a predicar muchas veces nos ha perjudicado tanto que nos ha paralizado en nuestro crecimiento también, en la relación con nuestro Creador, en la relación con Dios. Hemos tenido y muchas veces tenemos temor de hablar del Evangelio a otras personas, de anunciarle las buenas nuevas, de decirle que hay buenas noticias para la vida de cada uno de ellos, como en un momento dado la hemos encontrado cada uno de nosotros al encontrarnos con el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si nosotros dejamos esa quietud de poder hablarles a otros de lo que significa Dios para cada una de nuestras vidas, vamos a ver que nuestra vida va a empezar a cambiar, porque como lo hicieron los primeros discípulos y los primeros seguidores de Jesús, cuando fueron fieles a Dios, su vida se empezó a desarrollar de una manera que ni ellos lo podían creer o entender. No solo debemos hablar, como también prediqué en otro momento, con nuestros labios, sino que nuestros hechos tienen que ser un claro reflejo de lo que significa ser hijas e hijos de Dios en medio de un tiempo difícil y en medio de una ciudad, de un mundo donde Dios nos ha colocado justamente a ser siervos de Dios. A veces llevamos, como dije antes también, muchos años en la vida de una comunidad, en la vida de la iglesia, de la cual formamos parte cada uno de nosotros. Y a veces en alguna reunión, en un culto, por ejemplo, que participamos, nos piden si podemos orar en voz alta. Y decimos que no. Nos da vergüenza, nos da temor el poder hablar con Dios, que es algo tan normal que debería ser para cada uno de nosotros, y contarle y expresarle a Dios lo que sentimos. En primer lugar, gratitud, y después, si tenemos algo que pedirle, también expresárselo porque Él quiere que le pidamos, que nos da vergüenza el orar en público. Muchas veces nos piden servir en algún ministerio de la vida de la iglesia porque nos ven con dones, nos ven con talentos, que podemos desarrollarlos. Y también decimos que no, creyendo que eso tiene que quedar para un grupo o ciertas o determinadas personas. Y nos perdemos la oportunidad de servir a Dios con lo que Él nos ha regalado como don
o como posibilidad de servirle también en ese ministerio. A veces nos piden si podemos ir a visitar a algún enfermo, algún hermano que está pasando por una circunstancia difícil o con algún problema. Y también decimos que no, que vaya el pastor o que vaya el que está coordinando alguna de las entidades, como puede ser si es un niño de la escuela dominical o si es un adolescente, alguien del grupo de adolescentes o si es un joven, alguien también del grupo de jóvenes. Y decimos que no, cuando cada uno de nosotros somos llamados a visitar, a acompañar, a servir a aquellos que están padeciendo. Y decimos mejor que sea otro el que lo haga. ¿Cuántos hermanos atraviesan problemas, circunstancias difíciles y nosotros hasta a veces tenemos vergüenza de sentarnos con ellos, de decirles que estamos junto a ellos en el problema y orar con ellos y preguntarles si necesitan algo también de cada uno de nosotros? Pareciera que fuera como el frío que empieza a dominar nuestros inviernos y que nos entumece y que estamos todos encogidos tratando de pararnos al lado de alguna estufa para ver si se nos pasa el frío. Hemos perdido esa capacidad, ese fuego que transmite el Espíritu de Dios para que otros puedan conocer también de aquel que vino a darlo todo por cada uno de ellos. El fuego del Espíritu Santo se transmite en cada una de nuestras vidas, como cuando los discípulos y los seguidores de Jesús empezaron a serle fieles a aquel que había dado todo por ellos en la cruz, muriendo y resucitando. Cuando confiamos en el poder y en la autoridad del Espíritu de Dios, veremos que es como cuando tenemos esa imagen. ¿Vieron cuando agarramos una piedra y la tiramos así en el río, en una pileta, en un lago? ¿Vieron que primero hace una onda casi muy cercana al lado de la piedra y después aparecen otras ondas y otras ondas más grandes y otras ondas más grandes? Así es el obrar del Espíritu de Dios cuando dejamos que Él penetre profundamente en nuestra vida. Hace que por nuestro testimonio no solamente podamos alcanzar a los que tenemos cerca nuestro, sino a aquellos que Dios va colocando alrededor, un poco más lejos, en el trabajo, en la escuela, en un micro de colectivo, en donde nos movamos. Ahí Dios nos va a dar la oportunidad de ser testimonio en el mundo y un fiel reflejo de una hija y un hijo de Dios. Y así se empieza a manifestar cuando nosotros le damos lugar al obrar de Dios, se empieza a manifestar el poder de Dios como lo hizo en medio de sus seguidores y donde dice en el libro de los Hechos que no solamente predicaban, sino que lo demostraban con su ejemplo, con su vida diaria, y que muchos se convertían y que muchos que estaban enfermos eran sanados y aquellos que estaban endemoniados eran liberados del espíritu que los poseía y eran liberados de la muerte porque aceptaban al Señor Jesús como su Señor y Salvador. No esperemos a que otro haga las cosas para nosotros poder servir a Dios. No esperemos tener que ser llamados a hacer una gran cosa, un gran evento para poder servir y para poder ser una comunidad que tenga un claro y fiel testimonio. Empecemos en lo poco siendo fieles. Y dice la palabra de Dios que si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Confiemos, para terminar en esta noche, en el obrar, en el poder, en la autoridad del Espíritu Santo. Y si nosotros confiamos en Él nos va a ayudar, nos dará las palabras, nos allanará el camino, nos hará encontrar la forma de mostrar un espíritu verdadero de lo que es ser comunidad en este tiempo. Si vivimos en la ciudad de Rosario, en la Judea
donde estaban los discípulos y los primeros seguidores en Jerusalén, seremos una iglesia con un fiel testimonio, una iglesia que refleje hacia el adentro y hacia el afuera el poder y el obrar de Dios. Y entonces así muchas vidas serán alcanzadas. Pero para eso se necesita ser una iglesia fiel, una iglesia que da testimonio. Los invito a orar. Dios bendito, Dios y Padre celestial, bendecimos tu santo nombre, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres santo, Señor. Realmente te mereces todo, Señor, de nuestro ser. Ayúdanos por la guía de tu Espíritu Santo a que penetre ese fuego en cada uno de nosotros para que seamos una verdadera comunidad que da testimonio, que sirve adentro de lo que es el contexto, Señor, de las personas que formamos parte de la iglesia, pero también hacia aquellos que tú colocas alrededor nuestro y cerca nuestro para que puedan llegar a conocerte. Que no solo podamos hablarle, sino que le brindemos el testimonio, sirviendo fielmente también con todo nuestro ser. Señor, queremos agradecerte por haber podido, Señor, participar en esta noche de este mensaje que tú has tenido para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día que pasa a obedecerte, a no tartamudear, Señor, a tener palabra firme y fiel para anunciar tu evangelio, porque tú lo hiciste, dándolo todo primero por cada uno de nosotros y quieres que nadie se pierda en este mundo. Oramos siendo agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo martes y que Dios te bendiga.